Nuestro siguiente expositor, amigo nuestro, amigo de la casa, muy agradecido de que esté con nosotros, es Peter Pittin. Él es representante de Oshtek Incorporated de Canadá. El tema que va a presentar es Perspectivas post-pandemia sobre el futuro de la higiene ocupacional. Un breve resumen de su expertise profesional: es consultor de higiene ocupacional y ambiental con más de 35 años de experiencia. Es director técnico de un laboratorio de higiene ocupacional certificado según ISO 17025 y acreditado por la American Industrial Hygiene Association. Autor de numerosos informes técnicos sobre las condiciones en el entorno de trabajo y autor y coautor de varios trabajos de investigación. Una última publicación ahora en enero del 2020 de la Society of Automotive Engineering, en el que trabajó el tema de medición y control de deslumbramiento del parabrisas, ¿no? Fue el último tema que él ha presentado. Peter, welcome for us. Y empezamos con su presentación, por favor. Okay. Hello and welcome. I'm going to ask or beg your indulgence. Do you mind if I take this off? Are you okay with that? Is everyone okay? Great, thank you. It's just a little bit harder to. Es un poco difícil ver lo que uno está haciendo cuando tiene la máscara puesta y hablar también. Estoy muy contento, muy contento de estar acá. Y al mismo tiempo, debo decir que estoy triste. Pero quisiera empezar con la parte feliz. Contento de que Isen me haya invitado y un poco triste porque realmente no hemos podido estar juntos en la misma sala. Esto es algo único. De alguna forma, este es un indicador que tal vez las cosas están mejorando. Bueno, eso es lo que esperamos todos. Y me da pena, estoy triste, porque sé que probablemente muchos de ustedes en los últimos 2 años han perdido a alguien querido. Puede ser un padre, la madre, un amigo, un hermano, una hermana. Y eso me entristece, porque algunos de ustedes todavía están sintiendo los efectos. Se sienten mal. Todavía no se sienten bien algunos de ustedes. Y también eso me entristece porque el COVID ha sido algo muy deprimente para nosotros. Nos ha hecho enfrentar situaciones distintas con la familia, con los amigos, que de repente están en una página diferente, algunas cosas de las que ni siquiera podemos hablar. Yo les voy a mostrar fotos cuando hablemos de vacunas. Para mí personalmente este es un problema. Soy miembro de la Academia Americana de Biología y, sin embargo, dentro de mi propia familia he enfrentado problemas acerca de la vacunación. Y este es un problema. Y vamos a empezar a hablar de eso ahora. Y empezaremos a hablar acerca del elefante en la sala. No sé si conocen esa expresión. El elefante en la sala se refiere al tema del que nadie quiere hablar. Sin embargo, es un tema del que nadie quiere hablar, que es el COVID. Pero voy a empezar esta presentación hablando acerca de algunas lecciones que hemos aprendido del COVID y también qué cosa ha cambiado en la naturaleza cambiante del trabajo. Bueno, el COVID también impacta cómo vamos a hacer nuestros trabajos en el futuro. Tenemos que ver distintas perspectivas
y tenemos que ver un enfoque post-pandemia de higiene ocupacional. Me estoy adelantando un poco, o de repente simplemente tengo más esperanza de que esto va a cambiar. Creo que todos estamos en la misma página. Estamos esperando que esto termine. Sabemos que todavía no se ha terminado y no estoy seguro cuándo se va a terminar. Antes de continuar con la presentación, en primer lugar quisiera agradecerles por tratar de seguirme en inglés, y los que no pueden, bueno, les pido disculpas porque no hablo español, y creo que tenemos una intérprete que está haciendo un buen trabajo, así que voy a continuar con la presentación hablándoles respecto a qué vamos a hacer después de que nosotros superemos el impacto del lugar de trabajo cambiante, y también voy a hablar acerca del cambio de actitudes. Ya hemos tenido esa experiencia al inicio de este congreso, por ejemplo, cuando hemos visto las manifestaciones afuera. No estoy hablando solamente de cambio de actitud por parte de los trabajadores y de los empleadores, sino de la gente en general. Entonces, ese cambio de actitud es algo que va a tener impacto en nosotros a medida que tratamos de seguir avanzando con nuestros trabajos. Y en la realidad, mi intención acá es hablar de estos temas, escogiendo uno o dos de ellos para conversar, pero no quiero profundizar en cada uno de ellos. Vamos a hacer como un viaje donde nosotros vamos a pararnos en algunos lugares para observar el paisaje. Entonces, de cierta forma, mi presentación es bastante conceptual. Quiero hablar acerca del cambio de actitudes y quisiera hablar acerca de los problemas de largo plazo que vamos a continuar enfrentando en las próximas décadas en el campo de la higiene. Estas son cosas como enfermedades que no han sido atendidas adecuadamente. Vamos a enfrentar varios desafíos. Entonces vamos a mencionar los temas que vamos a tratar en esta presentación. Por supuesto, bueno, acá ha habido un cambio en el formato de las fotos. Trabajé el PowerPoint en Norteamérica y creo que se ha modificado un poquito, pero bueno, no hay problema. Lo que quisiera mencionar acá es, por ejemplo, cuando hablamos de higiene ocupacional, pensamos en eventos en los que la higiene de la persona se asocia. La persona que está tomando las muestras, por ejemplo, evaluando el entorno de trabajo. Y en el panel de abajo a la izquierda podemos ver, por ejemplo, trabajadores con soldaduras. Ahí vemos también que hay, en la otra foto vemos otro trabajador con filtro, capturando los contaminantes del aire. También vemos una pequeña manguera. Y ciertamente se analizan las muestras y se hacen luego las recomendaciones. Todo esto está asociado con higiene ocupacional. Creo que lo importante es proteger a los trabajadores de peligros químicos, los humos, los gases, también protegerlos de peligros físicos como la radiación. Por supuesto, el COVID ha sido el principal peligro biológico en los últimos tiempos y vamos a mencionarlo esta tarde. Ustedes van a poder ver que, en resumen, la higiene ocupacional
se puede reemplazar con las palabras anticipar, reconocer, evaluar y controlar los peligros. Y ciertamente vamos a hablar de los mismos problemas y vamos a tocar distintas piezas de lo que compone la higiene ocupacional. Yo puedo decirles que prefiero la palabra evaluar en vez de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los peligros. Estamos tratando de llegar a esa higiene ocupacional óptima para proteger a los trabajadores. Bueno, en los últimos años esto lo hemos visto con mucha frecuencia. La pregunta que yo tengo es si es que deberíamos haber estado mejor preparados. ¿Podríamos haber estado mejor preparados? ¿Deberíamos haber estado mejor preparados para el COVID? Parece que el COVID nos agarró todos de sorpresa. Voy a responder eso mostrándoles esta transparencia. Esa transparencia es una presentación que yo hice en el 2015. En un congreso de salud ocupacional en Latinoamérica, acá en Lima. Y el público acá era un grupo de médicos de salud ocupacional principalmente. Y lo que ellos me pidieron que yo haga era que hable acerca de problemas emergentes en la salud ocupacional, en la higiene ocupacional. Se dan cuenta de que se hablaba mucho de la pandemia. Yo hace más de 6 años le dije al público, hay que prepararse para una pandemia. No es que yo tenga una bola mágica de cristal. En el 2003, en Canadá, nosotros vimos los primeros casos de COVID. En 2003 tuvimos una situación que se denominó SARS, que era un síndrome respiratorio que esencialmente estaba basado en el virus del COVID. Ustedes recordarán que al inicio de esta situación presenta que empezó en el 2019, lo llamaban SARS-CoV-2. Luego, eventualmente, se pasó a COVID-2019 y ahora la conocemos solamente como COVID. Como yo les dije, no es que yo haya tenido una bola de cristal, pero lo que tuvimos nosotros en ese momento y en los últimos 40 años hemos tenido muchas advertencias. Probablemente uno de los indicadores más grandes para nosotros acerca del problema y para alistarnos fue la primera crisis con el VIH-Sida, que ese es el virus de inmunodeficiencia humana. Y por supuesto, después de eso tuvimos muchos otros casos de enfermedades infecciosas. Tuvimos ébola y también la fiebre hemorrágica en África. Tuvimos distintos viruses y hemos tenido señales de advertencia. ¿Qué podríamos haber hecho mejor? Esto empezó hace más de 20 años y debimos haber puesto programas para el control de infecciones, pero no hicimos nada de eso. Es interesante cuando nosotros vemos de experiencias de hace 20 años, lo que encontramos hace 20 años era que lo básico de lo que estamos hablando acá, el uso de las mascarillas, la higiene de las manos, se veía que era lo más efectivo contra el SARS y contra situaciones similares. Lo que estoy diciendo
Es que pienso que debimos haber estado mejor preparados para esta pandemia. Yo quisiera que amplíen su imaginación un poquito en el mismo tema, y en este caso en particular, hablando de peligros biológicos, pero lo que hemos escuchado esta mañana, hemos escuchado acerca de la situación que los rusos han invadido Ucrania, y entonces ya no estoy haciendo ninguna declaración política acá, pero lo que simplemente quiero hacer es, hablando hipotéticamente, ¿qué pasaría si hubiera, por ejemplo, el lanzamiento de una arma biológica? Eso tendría consecuencias para todos nosotros. Si uno piensa eso, si uno piensa que ese escenario está demasiado lejano de nuestras vidas diarias, quiero mostrarles que tuvimos esto en nuestra oficina. Hace varios años recibimos un sobre en nuestra oficina y contenía una carta y un paquete, un pequeño paquete plástico con polvo blanco. Entonces, para nosotros no era inusual, ya que nosotros teníamos una ISO 17000 que certificaba nuestro laboratorio. Entonces, con frecuencia, las personas nos mandaban muestras por correo para analizarlas, para la presencia de polvo, asbestos, algún tipo de metales, etcétera. Así que esto no era poco usual, encontrar este tipo de envíos, excepto que la carta en la carta se nos pedía analizar la muestra para anthrax. Anthrax es una bacteria mortal. Aparentemente crece fácilmente y se puede concentrar fácilmente. El problema fue que al abrir la muestra simplemente hubiéramos estado expuestos. Entonces, en ese momento, por supuesto, había pánico total, no se sabía qué cosa tenían que hacer. Y lo primero que hicimos fue ponernos en Canadá con el laboratorio de control de infecciones, haciendo una serie de preguntas a estas personas. Y simplemente este polvo era azúcar molida blanca, de la que se usa en la pastelería. Y esto estaba enviado por un empleado descontento que envió esta carta al gerente, y el gerente no sabía qué hacer con eso y nos lo mandó a nosotros. Entonces, ¿se pueden imaginar cómo nos sentimos en ese momento? Así que yo les dije que era una cosa sumamente personal y que no se deberían tomar a la ligera. Pero ahora vamos a pasar a desde este tipo tan serio de problema a algo que es más ligero. Vamos a hablar acerca de las consecuencias del trabajo. Bueno, ya sabemos que hay mucha gente que durante la época del COVID han estado trabajando desde casa. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un nuevo lugar de trabajo.
No estoy diciendo que esto aplique a todas las personas, pero ha habido grandes cambios en el entorno de producción, por ejemplo, cambios en las cafeterías, también estaciones de desinfección, etcétera, otros pasos que se han tomado. Sin embargo, lo que quiero resaltar acá es que muchas personas realmente han sido desplazadas de su centro de trabajo y de repente están trabajando desde casa. Acá tenemos un ejemplo de un nuevo lugar de trabajo para una persona, en lo que nos hemos encontrado varios. Y cuando nosotros vemos esto, esta es una pesadilla para la ergonomía. Podemos ver que la oficina de ella tiene los papeles, detrás de ella, en el suelo. Ella está, no sabemos bien si ella está arrodillada o sentada. Este tipo de nuevo centro de trabajo en lo que las personas se han encontrado presentaba distintos desafíos que antes no se habían encontrado. Por ejemplo, el estar conectado con nuestros colegas del trabajo, con el empleador, mantenernos conectados con los clientes y también en algunos casos sentirse desconectado o aislado. Con este tipo de escenario, con frecuencia hay menos supervisión, menos dirección de los supervisores. Entonces, esto crea una serie de nuevos desafíos. Uno podría recordar que cuando la computadora entró en escena, la creencia era de que, ay, Dios mío, se nos va a ahorrar el trabajo, la vida va a ser mucho más fácil para nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Se predecía de que realmente iba a haber 30 o 32 horas hechas por la computadora y las decisiones iban a ser hechas por la computadora. Ahora nosotros tenemos el teléfono celular y el Wi-Fi y lo que encontramos es que el trabajador está trabajando en la casa, después de las horas de trabajo, respondiendo notas en el auto, en la cola del supermercado, siguen trabajando. Entonces, la diferencia entre su tiempo personal y su tiempo de trabajo se ha perdido. Entonces, es un fenómeno que se está dando en todas partes. Yo sé que hay diferencias culturales entre estos procedimientos en Perú y cómo se percibe esto, por ejemplo, en Canadá, pero no necesito decir que esto ha introducido otras tensiones. El empleado, el trabajador, ha tenido que adaptarse. Bueno, ya les he mostrado el concepto del cambio en el lugar de trabajo y acá lo que podemos ver es la trabajadora que tuvo que adaptarse. Vemos el cambio del lugar, pero no necesariamente cambios en la trabajadora en sí. Entonces, la trabajadora o el trabajador se ha tenido que adaptar y lo que vemos nosotros en esta foto, acá tenemos a la mamá que está alistándose para una reunión importante, está enviando un correo electrónico de repente, no sé, pero al otro extremo de la mesa vemos a su hija y su hija está en casa desde la escuela debido al COVID, así que la mamá no solo tiene que hacer su trabajo, sino que también tiene que ser profesora. Y la mamá es la que monitorea el salón de clase. También tiene que asegurarse de que su hija esté haciendo el trabajo que debe. Y pronto la mamá se va a rendir. Y va a tener que preparar el almuerzo.
Así que esto ha sido una rutina de trabajo diario. ¿Y qué cosa ha hecho esto? Ha introducido nuevas tensiones. Para algunas personas que tienen dificultad para gestionar el tiempo, tienen dificultades cuando hay menos supervisión y menos dirección. Y de hecho parte de eso se trata a que ahora hay más responsabilidad o tal vez más sentido de pertenencia del trabajo. Y esto puede no ser muy deseable. Entonces, para estos tipos de personas, de repente el retorno a su rutina, a su entorno de trabajo normal, sería, ¿cómo lo puedo decir? Sería un cambio aceptado y listo para retomar el trabajo donde lo dejaron. Pero para algunas personas tenemos que reconocer que todavía se van a sentir inseguros de regresar, van a sentir dudas porque ya se acostumbraron a utilizar las mascarillas y a tomar precauciones y no se sienten seguros. Entonces, existe la persona que no quiere participar con sus colegas de trabajo en conversaciones con diferencias de opiniones. Por ejemplo, si es que deberíamos o no usar la máscara o conversaciones acerca de cualquier cosa, acerca del COVID. Entonces, para algunas de estas personas no quieren sentir esa presión y en el lado opuesto del espectro tenemos personas que realmente disfrutan trabajando desde la casa, les gusta la libertad, el hecho de que no tienen que gastar dinero y tiempo para llegar al trabajo, les gusta trabajar en pijama. Y el punto acá es que los trabajadores han tenido que cambiar y entonces en lo que se relaciona a la higiene, lo que esto significa en la realidad, yo veo que hay un rol que ha decaído para nosotros como encargados de la higiene, pero hay mayor actividad en psicología ocupacional y también programas de ayuda y motivación para que la gente regrese al trabajo, para que puedan enfrentar la tensión mental. En una de nuestras presentadores esta mañana se hizo mención al gran crecimiento de tensiones mentales, creo que era de Alemania, ¿verdad? Esto es algo que va a continuar impactándonos en nuestro papel como de higiene ocupacional. Una de las cosas que yo creo que vamos a detectar son las actitudes. Las actitudes son como, por ejemplo, precauciones de seguridad. Cuando nosotros nos acercamos a un trabajador para hacer el trabajo, la actitud puede ser una de emoción, de alegría, pueden mostrarse interesados, pero también puede ser lo opuesto. Vamos a recibir sentimientos y vibraciones negativas del trabajador. En algunos casos vamos a ver que no tienen buena disposición. Entonces las actitudes, el éxito en nuestras estrategias y cómo intervenimos en este tipo de problemas como expertos en higiene e ingenieros de seguridad. En esta transparencia en particular, me refiero al cambio del uso de la mascarilla como símbolo de cambiar actitudes en nuestra sociedad
The mask, as you know, has become La mascarilla se ha convertido en algo, bueno, sujeto a mucha discusión. left side. You'll see En la mano izquierda podemos ver las máscaras que ya han sido utilizadas. A la mano derecha new masks. vemos las nuevas máscaras. Se ven muy bonitas, que todavía no se han utilizado. And that lift really Y ciertamente represents in some esto ways, representa de alguna manera este momento. and frankly, Y francamente, my concern is that mi preocupación it was just es que a difference of si fuera solamente una diferencia de opinión about getting back acerca de volver a la normalidad, about yes, we got to get back and get acerca de si tenemos que volver a la normalidad y activar la economía, some friction around that. y bueno, y de repente discutir al respecto. Si solamente se tratara de eso, I think we would get over it much quicker. But my yo creo que podríamos superarlo. Sin embargo, mi preocupación es que el cambio en las actitudes que estamos viendo actualmente reflection son un reflejo deep de algo mucho más profundo. where Y ahí es donde my real concern lies. reside mi preocupación. Things that we have seen Una de las cosas que hemos visto a lo largo de esta pandemia an issue that y is que se ha vuelto un tema, un problema que se ha repetido y que es dismissal of the expert el despido de los expertos. sound advice Nosotros hemos escuchado algunos consejos infection control people. sobre de personas de centros de control de infecciones Many who have y sin embargo muchos han optado and I'm not here to por adaptar. No estoy acá para cambiar la forma de pensar de cualquiera. Simplemente lo que estoy haciendo es comentar que los expertos, the role of the expert el papel, el rol del experto ya no es el mismo necessarily perceived as a positive thing. y tampoco se los percibe como algo positivo. We should be prepared. Y nosotros deberíamos estar preparados para darnos cuenta That when we're as experts, we're perceived de que como expertos we try to study the nosotros tratamos de estudiar el problema, evaluamos, medimos, etcétera, y regresamos con soluciones para implementar en el lugar de trabajo. Pero lo que nos interesa es que nos perciban como expertos. Sin embargo, el problema ahora es que todos son expertos. Todos se han vuelto expertos. protect workers. ¿Cómo proteges a los trabajadores de ellos mismos? Esa es mi pregunta. Creo que Increasing problem va a ser un problema creciente para nosotros. Las actitudes con las que vamos a tener que lidiar más adelante. we know that Sabemos people have instant que las personas tienen acceso instantáneo a la información. Esa información viene, por supuesto, de Internet, de las redes sociales, their contacts that comes de distintos contactos, de las noticias. Entonces, all kinds of tenemos todo tipo de información y las personas find themselves in situations se encuentran en situaciones, no me refiero exactamente a ustedes, pero de repente ustedes también se han encontrado en una situación are dealing with a worker en la que tienen que hablar con un trabajador en su centro de trabajo offering your own professional y ustedes ofrecen su propia opinión profesional y ellos pueden tener una idea diferente porque ellos también se sienten expertos. Entonces, it's going to be yo creo que para nosotros esto es algo que necesitamos prepararnos. occupational hygiene. En higiene ocupacional, nosotros decimos que la higiene ocupacional As it is a science, es un arte y una ciencia al mismo tiempo. Y en mi mente, the art of dealing with
La idea de tratar con la gente se va a volver algo mucho más importante que tomar muestras y hacer mediciones. Y yo creo que nosotros necesitamos estar preparados para cambiar nuestras actitudes, las actitudes que vamos a enfrentar también cuando nos involucremos en determinadas situaciones, porque tal vez no nos van a recibir con mucho entusiasmo. Entonces, como profesionales, creo que deberíamos prepararnos para trabajar de una manera ligeramente diferente. He mencionado el cambio de actitudes. Parte de esto se debe a la información, a la era de la información. Tenemos acceso instantáneo a la información. Al mismo tiempo, yo diría que también tenemos problemas de información inadecuada. Es la era de la desinformación. Acá yo he tratado de ilustrar. En la parte izquierda superior vemos a alguien que está protestando, que dice no a Bill Gates, dice tu cuerpo, mi elección. Una de las teorías, una de las teorías más exóticas que hemos escuchado es que hay personas que creen realmente que la vacuna fue instaurada por Bill Gates, el CEO de Microsoft, y que Microsoft nos quería inocular a todos con vacunas que contenían microchips. Simplemente estoy dándoles la información y cuál fue el proceso. Yo no les estoy dando ninguna idea, tampoco estoy interesado en afectar a alguien que considere que esto es verdad, pero lo que quiero enfatizar acá es que en esta era de la información, esto era por lo menos apoyado por algunas personas. Y en mi opinión, esta es una persona individual en una protesta, refleja sus propias opiniones acerca de la vacunación. Para mí, esa es una cosa, pero es una historia completamente diferente cuando la fuente de información, esta se supone que es una fuente de información, ahí la historia es completamente diferente. Cuando el mensajero es alguien que es muy culto, muy persuasivo. A ver, voy a mencionar, por ejemplo, Trump. Y yo digo esto porque él es una persona que dice, tomen lejía para desinfectarse contra el COVID. Ese es el presidente de los Estados Unidos que dijo eso. Entonces, cuando recibimos ese tipo de mensajes y tienes personas que realmente están buscando la información que valide lo que ellos quieren, siempre van a encontrar alguna información. Y yo pienso que tenemos un proverbio que dice poca información es peligrosa. Ese fue el problema original, pero creo que nosotros realmente necesitamos apoyarnos en esto y decir no solamente es poca información que es peligrosa, sino poca desinformación es mucho más peligrosa. Así que con en la realidad, como yo les dije,
Creo que este es el tipo de temas que nosotros como profesionales de la seguridad vamos a tener que prepararnos para poder enfrentar estos temas y cómo los manejamos. Bueno, tampoco podemos dedicarnos a dejar todo de lado porque no vamos a lograr nada. Tenemos que desarrollar algún tipo de estrategias y pensar acerca de cómo capacitamos, por ejemplo. Estoy seguro de que ustedes han estudiado mucho y ya saben cómo diseñar medidas de higiene, cómo desplegar el equipo, todo el staff técnico, pero son temas diferentes. Tenemos nosotros que prepararnos para cambios y esto va a cambiar también la práctica de nuestra actividad en el futuro. Finalmente, voy a hablar acerca de una serie de transparencias, acerca de temas que persisten, temas que han durado por un largo tiempo y que van a continuar en largo tiempo. Uno de ellos son las enfermedades latentes. En particular, voy a hablar acerca del tema de la silicosis. Es muy importante acá en el Perú. En cuanto a enfermedades latentes o temas no resueltos, voy a hablar de silicosis en el Perú y rápidamente voy a pasar a distintas transparencias. Luego voy a hablar acerca de la fabricación de nuevos productos químicos. Y estamos suponiendo que va a haber un crecimiento astronómico en el número de material químico introducido en nuestra sociedad anualmente. Y luego voy a hablar acerca de una nueva tecnología que es la exposición a las nanopartículas. Estas pequeñas partículas que han sido introducidas en productos de consumo, en todo tipo de alimentos, medicamentos. Entonces, simplemente quiero mencionar que este va a ser un reto para nosotros en los programas de salud ocupacional, y eso nos va a llevar finalmente. Yo quiero hablarles acerca de un vacío muy grande que tenemos con respecto a nuestro conocimiento actual. No tenemos toda la información acerca de productos químicos que están siendo introducidos. Estoy hablando de los que utilizamos todos los días. Así que quisiera empezar hablando acerca del surgimiento de la silicosis en el Perú, que son enfermedades crónicas. Observarán que esta es información que saqué de una presentación de hace 7 años que yo hice en un congreso de salud ocupacional acá en Lima. Mencioné en ese momento que pensaba que silicosis iba a ser un mayor problema acá. No les digo que ya esté el gran problema acá, pero era un tema que necesitaba ser tratado. La silicosis es realmente una de las enfermedades más antiguas y mejor conocidas debido a la exposición al polvo en la minería, polvo en la construcción, exposición a la silicona, y eso lleva a la silicosis y a una serie de enfermedades. Cuando yo presenté este tema hace 7 años,
silicosis is a totally preventable disease. Bueno, la silicosis es una enfermedad que se puede prevenir totalmente. Y como resultado de eso, en 1995, la Organización Mundial de la Salud y la OIT, Organización Internacional del Trabajo, empezaron una campaña a nivel mundial para tratar de eliminar la silicosis de la Tierra para el 2030. Ahora ya que pasó la historia. Pero se necesitó básicamente que Perú utilice 16 años para poder participar en el programa final y para el Plan Nacional para la Erradicación de la Silicosis, que ha sido formalizado en el 2011. Y la realidad es, yo he estado viendo esta situación en el 2015. Desde esa época no la he vuelto a revisar, pero no cambia realmente, porque hablamos de la exposición continua al polvo que se manifiesta en el rango de enfermedades pulmonares, y en esta en particular, acá vemos un rayos X del tórax y nos muestra muchas manchas blancas, que básicamente los pulmones acá realmente han sufrido y esta persona casi no puede respirar. Ahí tenemos como cicatrices. Hay distintos tipos de enfermedades pulmonares como enfisema, etcétera, que están siempre relacionadas a la exposición a la sílica, lo cual se pudo haber evitado. Entonces, mi punto acá es que no creo que la situación haya mejorado y por lo tanto deberíamos esperar que esto va a empeorar y que necesitamos hacer algo al respecto. Ustedes no van a poder cumplir el compromiso para el 2030. Estamos, de repente en el 2050 lo pueden hacer si empiezan a trabajar desde ahora. Ahora quisiera pasar al siguiente tema, que es la tasa de nuevos químicos que se están introduciendo en la sociedad. Hay un estimado, este es un estimado bastante crudo, que entre 1,000 y 5,000 nuevos químicos se introducen cada año. Hay una tasa muy alta de la introducción de nuevos químicos. No solamente es la tasa de introducción, sino la complejidad de estos químicos. Acá yo he puesto como ejemplo el caucho, solamente porque el caucho es algo que probablemente he visto. 500 fórmulas en la fabricación de cosas que tengan caucho. Pero si yo digo la información completa, alguien me va a matar. Pero estoy muy familiarizado con la complejidad de los químicos. Yo sé que es una mezcla muy compleja de químicos para hacer cauchos modernos. Hay una complejidad en la tasa de introducción. Y algo importante que yo quiero mencionar acá es que estimamos más o menos 85,000 químicos que ya están en uso común. Esto no incluye los pesticidas, alimentos, cosméticos, medicamentos. La EPA de Estados Unidos tiene un inventario de sustancias tóxicas. Estiman que posiblemente hay 7 millones de químicos, de lo que ellos tienen conocimiento. Yo estoy seguro que esas cifras ya han crecido. Este va a ser un gran reto para nosotros igualmente. Lo siguiente es, quiero hablarles de la nueva tecnología, que son las exposiciones a las nanopartículas. La nanotecnología
Es algo que tal vez ustedes puedan o no saber. Estamos informados en algunos aspectos sobre equipo. Lo vemos también en las raquetas de tenis que están utilizando nanomateriales debido a las propiedades físicas. Lo vemos también en las carrocerías de autos de carrera, en la industria de cosméticos. La nanotecnología se refiere a la ingeniería, a la construcción de partículas muy, muy pequeñitas. Entonces, tenemos que ver cuáles partículas se consideran como nanopartículas. Acá tenemos la escala de medición. Entonces, lo que se está mostrando acá es una escala de tamaño que nos da algún indicador del tipo de partículas de que estoy hablando. Si nosotros vemos a esta escala de medición, acá ven un punto ustedes a la mano derecha. Ya, es una marca hecha con plumón. Si nosotros dividimos este punto por 1.000.000 de veces, estamos hablando de una nanopartícula que tiene 1 nanómetro en tamaño. Lo que estamos haciendo es hacer ingeniería de partículas que son más pequeñas que la bacteria, por ejemplo, más pequeñas que los virus. Algunas son del tamaño muy pequeño, y ese es el tipo de composición que ve en la fórmula. Bueno, esa es la fórmula que tenemos desde hace mucho tiempo. Entonces, las nanopartículas que están siendo hechas con ingeniería, bueno, yo les he puesto esto para que vean el contenido. En este grupo vemos, por ejemplo, que en la industria de cosméticos se está utilizando todo tipo de nanometales, plata, oro, platino, y lo utilizan en fórmulas porque tiene una mayor penetración en la piel, porque tiene también bloqueadores. Así que ellos, bueno, yo podría dedicarle más tiempo a esto, pero solamente quería mostrarles. Las nanopartículas no son piezas aleatorias. Estas son partículas que han pasado por una alta ingeniería. Este es un punto, y acá vemos, por ejemplo, estas partículas se podían utilizar para medicamentos. El problema es que la toxicología de estas pequeñas partículas es desconocida. La toxicología que conocemos está basada en partículas del tamaño de una micra, pero acá la defensa son nuestros pulmones. Entonces en los pulmones vamos a tener la detección de las partículas por nuestros pulmones, pero las partículas de nanotamaño son muy pequeñas, así que realmente pueden ir directamente al ojo o a la vena. Y entonces la toxicología es algo que desconocemos simplemente. Y nuestro entendimiento de la toxicología no nos va a ayudar tanto como quisiéramos. Es un problema que vamos a tener, la toxicología. En esta etapa nosotros estamos muy limitados en la forma de medir y evaluar las exposiciones.
Quisiera pasar al siguiente tema, esto es hablar acerca del cerrando las brechas de conocimiento. Hay productos que no han sido probados. El problema de la introducción de químicos no es solamente su introducción, sino para los químicos que ya tenemos. Tenemos información muy limitada que no ha sido probada. Y yo les digo esto porque yo he sido responsable muchas veces de tratar de construir hojas de datos químicos para las empresas y he tratado de lograr mayor información con lo que sabemos, pero no hay mucha información que desconocemos. Así que no podemos saber cuando se descompone un producto y se mezcla. Los límites de exposición ocupacional que se tiene acá en sus regulaciones, ustedes también tienen un cuadro de límites de exposición ocupacional, la molienda de polvo, por ejemplo, se refiere como el umbral. Bueno, en Estados Unidos se llama los expertos en higiene industrial en Estados Unidos tienen una asociación, pero bueno, el punto es que nuestra información de exposición se basa más o menos en una cantidad de químicos que conocemos, pero ciertamente tenemos nosotros que agregar algunos productos que son únicos. Hay límites para exposición cuando vamos a Alemania y a otros lugares. Entonces, si sumamos todo esto, tenemos que hacer un ajuste. Seguimos cortos de información, no tenemos información y además estamos siendo inundados por nuevos químicos. Bueno, creo que quieren unos minutos para hacer preguntas, así que solamente quisiera decirles como cierre final que creo que nuestro problema es que somos demasiado lentos para responder a temas críticos. Y creo, por ejemplo, temas críticos como el COVID, pero no solamente COVID. De repente lo que yo digo sea controversial o no, pero por ejemplo el cambio climático es algo a lo que deberíamos responder. Ha habido una gran cantidad de información en la prensa mencionando inundaciones, tormentas erráticas, problemas en los desiertos. Tenemos la migración de los animales a nuevas regiones. Tenemos una serie de síntomas, todo está conectado y lo sabemos, pero simplemente decidimos no aceptarlos, negar o demorar. Entonces, creo que en la realidad tenemos que admitir algunas de estas verdades inconvenientes. Eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias.